Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor José Maldonado, como siempre, todos los miércoles a las 7 de la noche, la programación Aviva tu Hora en medio de los tiempos. Anda con nosotros el evangelista del Señor, siervo de Jesucristo. Aleluya, Reinaldo Rivera Cancel con nosotros. Y para nosotros es un gusto y un gozo que esté con nosotros en esta hora. Amén. Amén, que Dios bendiga a toda la audiencia de este hermoso podcast, Avivando su Hora en medio de los tiempos, y estamos muy contentos de estar aquí. Gracias, pastor, por tenernos en este episodio, y sé que lo que vamos a hacer aquí va a ser de mucha bendición, así que estamos en alta expectativa. Amén, gloria a Dios. Es una gran bendición, ¿verdad? Estar estos medios, llegar a muchos hogares, muchas vidas, para que sean administrados por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es la vida. Y estamos en unos tiempos, unas temporadas tan difíciles, donde el hombre necesita del Señor, necesita de nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia nos está mostrando y está apuntando que la venida del Señor está cerca de lo que hemos creído. Así que espero que usted reciba bendición de parte de Dios, y antes, ¿verdad?, de entrarle un consejo de la palabra del Señor, porque conocemos y entendemos, como decimos en esta programación, Aviva tu Hora en medio de los tiempos, creemos que Dios, aún en los tiempos difíciles, en los tiempos finales, Dios va a mostrar su gloria, va a revelar su gloria, y nos muestra algo que en el tiempo presente que estamos viviendo, todavía donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Y qué sucede con esto? Que Dios tiene hombres y mujeres de Dios que todavía que le sirven a Dios en espíritu y en verdad, que alaban a Dios y glorifican a Dios, ¿verdad? Y tenemos con nosotros, ¿verdad?, siervo de Jesucristo, joven, ¿verdad? Y me gustaría que le diga a esa audiencia preciosa quién es, ¿verdad? Este es Reinaldo, dónde sale Reinaldo, para que las personas que puedan escuchar, jóvenes que puedan escuchar, conozcan que hay un hombre y hay mujeres de Dios y siervos de Jesucristo, jóvenes que alaban y glorifican a Dios. Amén. Pues mira, pastor, mi nombre es Reinaldo Rivera, y yo nací en Puerto Rico, Carolina, Puerto Rico. Allí estuve viviendo hasta los 18 años. Nací obviamente en Carolina. Me crié en un pueblo llamado Santa Cruz, allí en Carolina. Allí viví mi niñez, viví lo que fue parte de mi adolescencia. Luego me mudé para otro lugar donde mi papá se mudó, y allí pues crecí, y toda mi adolescencia, mi juventud la viví allá en Puerto Rico hasta los 18. Soy boricua, puertorriqueño. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces ahí fue mi nacimiento y mi desarrollo, de lo que es desde la niñez hasta la juventud. Pues fue en Puerto Rico, allí, de allá es donde venimos nosotros. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Un buen puertorriqueño, amén. Le damos gloria al Señor. ¿Verdad? Las personas que pueden conocerte, ya que sabemos que eres un siervo del Señor, que predicas el Evangelio en diferentes lugares. El Señor te ha llevado a diferentes lugares a predicar el Evangelio de Jesucristo a muchas vidas. Hemos visto cómo Dios te está usando, Dios se está glorificando de una manera especial y poderosa. Y ¿cómo fue ese llamado de Dios en tu vida al conocer al Cristo de la gloria, que chocaste con esa cruz, ¿verdad? Y servirle al Señor, para que las personas que puedan escuchar entiendan de que Dios está haciendo un llamado, como lo hizo contigo, lo hizo conmigo, lo hizo con muchas personas? Mira, pues el llamado y ese desarrollo hasta llegar hasta hoy es algo complejo, pero creo que Dios traza unos caminos que a veces para nosotros son un poco misteriosos para nosotros, porque obviamente dice Isaías que sus caminos son más altos, y entonces sus pensamientos son más altos que los nuestros. Yo desde pequeño siempre me llevaban a la escuela bíblica, siempre fui instruido en la palabra de Dios. De hecho, me acuerdo de mi maestra de escuela bíblica, yo tenía 6, 7 años, Noemí, no se me olvida nunca. Entonces, ya cuando yo fui un adolescente, eso de los 11 años, yo me aparté del Señor hasta los 18, que me reconcilié. Para hacer la historia larga corta, me reconcilié al Señor, comencé a servir al Señor, jovencito. Y yo era boxeador, los que conocen, yo boxeé algún tiempo y me desarrollé bastante en el boxeo. Tengo un primo acá que me invita a un torneo nacional aquí en Estados Unidos, pues yo fui campeón regional en la región metropolitana de 135 libras allá en Puerto Rico. Entonces pues yo quería como que emprender
aprender, seguir creciendo en ese deporte que me gustaba mucho. Él me hace la invitación a yo venir para acá, para Estados Unidos. Eso fue en el 2013. Yo tan solo tenía 18 para 19 años. En diciembre, ya en enero cumplía los 19, ¿sabes? Yo estaba recién con 18 años. Aleluya. Tenía como 7 meses de que me había reconciliado. Iba a la iglesia, pero no estaba tan activo de la manera que uno, obviamente que uno se está el Señor, debería involucrarse porque el deporte me estaba arrastrando. Entonces, aunque sí tenía ese deseo de servir al Señor, pero el deporte me arrastraba y no le dedicaba todo ese tiempo que Dios, ¿verdad?, merecía. Cuando viajo a Estados Unidos, que llego a la iglesia donde ya por 10 años, cumplo en diciembre, por 10 años, ¿qué sucede? Que el pastor, que en paz descanse, quien fue mi pastor, José Osorio, el Señor lo utilizó sin conocerme, para hablarme de parte de Dios y decirme, Dios no te trajo a este lugar para que tú boxearas. Aleluya. Dios te trajo con planes mayores. ¿Qué sucede? Que yo llevo años boxeando, años metido de lleno en el boxeo, bien dedicado, porque, ¿verdad?, los que me conocen saben que fui bien disciplinado. Tenía una disciplina en el boxeo y de la noche a la mañana que me digan que yo vine con ese plan, pero que Dios me diga, ese no es mi plan, pues un poco, no es fácil digerir eso. Pero el impacto de Dios esa vez a mi vida fue tan directo y Dios, caí como Juan en el suelo, como muerto, literalmente. El Señor tocó mi vida de una cosa que explicarla sería tardarnos aquí mucho. Pero cuando el Señor toca mi vida, que yo caigo al suelo bajo el poder de Dios, la presencia de Dios me tocó, me arropó, confirmando la palabra que me estaba hablando. Yo me levanté del suelo. Yo no quería saber más. Literalmente, esto es algo. Yo me levanté del suelo diciendo, ya yo no voy a boxear más nada. Hasta el sol de hoy, desde ese día, yo nunca toqué un guante de boxeo, nunca me he puesto unos guantes, nunca me subí a un ring. Y entiendo que el llamado de Dios a mi vida fue tan directo que yo no pude negarme. Como Pablo, Hechos capítulo 9, cuando va camino a Damasco, ese encuentro con Dios que cayó al suelo, fue tan directo que cuando se levantó, ¿qué tú quieres que yo haga? Y literalmente eso fue lo que pasó conmigo. Le dije, Señor, pues, ahora ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres de mí? No, hasta el sol de hoy le digo, han pasado ya para 10 años. En diciembre 8 se cumplen 10 años exactamente y yo nunca me subí a un ring. Nunca he querido tener que volver a eso, porque el llamado de Dios directo. Por eso yo entiendo que cuando Dios verdaderamente toca a una persona, cuando Dios impacta a una persona, esa persona no simplemente siente algunos sentidos emocionales y se me pararan los pelos. Yo creo que Dios cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, cambia lo profundo de nuestras vidas, de tal manera que nosotros comprendemos el llamado de Dios es verdaderamente serio. Wow, tremendo, poderoso eso, ¿verdad? Ya que me llevas a acordarme a memoria que a mi juventud Dios me llama también, 19 años. Yo también estuve en la música, eso de reggaetonero, estuve, ¿verdad?, como 10 años, ¿verdad?, como bailarín profesional. Y estuve también en boxeo, de la misma forma. Y un día de mi cumpleaños, también sentía ese anhelo. Dios puso en mi corazón que tenía que visitar una iglesia, pero era un sábado. Y yo decía, pero no hay servicio sábado. Y mi papá me llama, me dice, mira, hay un servicio especial en este lugar. Es una iglesia hispana, pero quien está predicando es americano. Y ahí Dios se glorificó de una manera tan especial que me sucedió esa misma, una forma, ¿verdad?, similar, donde llegué y yo dije, Señor, estaban predicando, muéstrame tu gloria, en el libro de Éxodos. Y cuando yo bajé, yo me senté en la última banca, yo le dije, Señor, si eres tú, pues muéstrame tu gloria, enséñame. Y el predicador para la predicación, coge un micrófono inalámbrico y llega al lugar donde yo estoy y me pone la mano y dice, porque me estás pidiendo la mano, que te muestre mi gloria. Yo no sé cómo yo terminé, aterricé en el altar y aceptando a Cristo. Pero eso lo hizo Cristo, nos libertó, nos hizo libres. Porque si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres.
y somos libres de todos esos achaques que el enemigo nos toca, ¿verdad? Porque no solamente pues nosotros nos llamó de una manera diferente, pero sabemos que hay muchas personas en la audiencia que Dios lo ha llamado diferente. Dios lo haya sacado del mundo, lo ha sacado de otros lugares. Y eso es lo que Dios quiere, llamar al hombre, transformar al hombre para hacerlo una nueva criatura. Claro. Amén. Y vemos cómo Dios hace eso contigo. Te saca del voceo. Wow, impresionante, no sabía esa. Sí. Eso es poderoso. Entonces, ahora, del voceo Dios te llama a la predicación. Mira, no directamente, sí me dejó saber que tenía unos planes mayores, pero yo no comprendía cuáles eran esos planes mayores. Yo creo que cuando Dios llama a una persona, Dios para mí entender, por lo menos en mi caso, Dios lleva a las personas en escalas. Uh-huh. Y Dios va primero formando a tal forma, es importante para mí esto. Cuando Dios llama a una persona, Dios la llama y sí le va mostrando por escalas qué Dios tiene con esa persona. A veces cuando quizás muchas personas quieren la revelación completa de lo que Dios quiere para ellos, esas personas se enamoran más de lo que Dios va a hacer que el Dios que hace. Aleluya. O sea, yo entendí que Dios conmigo me llevó escalón por escalón para que yo entendiera que yo debía enamorarme más de Dios que enamorarme más de lo que Dios iba a hacer. Amén. Es por eso que hoy yo sirvo a Dios. Sea lo que sea que Dios haya hecho con mi vida, yo sirvo a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que yo fui procesado y no llegué como el vapor. No fue un ministerio de vapor. ¿Sabes? Porque hay veces que cuando los ministerios crecen como el vapor, esas personas tienden a amar más el ministerio que al Dios que le entrega el ministerio. Uh-huh. Y a resumidas cuentas, el ministerio es de Dios. Uh-huh. Y no es nuestro. Entonces, debemos de entender que por eso es que Dios le dice a Abraham, la tierra que te mostraré. Uh-huh. Y Dios le va por escalones mostrando su propósito y mostrando qué cosa Él tiene con él y con su familia. Uh-huh. Y así fue Dios. Entonces yo empecé simplemente a buscar a Dios. Nunca, porque yo era, la gente me ve ahora, pero yo siempre he sido una persona muy, muy callada y muy tímida. Aunque en el altar, yo como digo, yo me transformo porque ya es una cosa diferente. Pero en realidad, yo soy una persona que yo puedo, si a mí no me hablan, yo no hablo. En ese sentido, yo soy así. Y si vamos a un carro y se queda callado, yo no inicio conversaciones. Soy muy malo para eso. Ahora, si me hablan, pues, yo soy malo para iniciar conversaciones. Pero, ¿qué pasa? Que prácticamente, pues, mientras estoy de la mano de mi pastor que buscaba a Dios de una manera muy intensa, estoy buscando a Dios con él, me enseña a que la oración es una de las cosas primordiales, me enseña lo que es la palabra, me va instruyendo, yo voy enamorándome de Dios. Como resultado de esa búsqueda, Dios va depositando en mí dones, o Dios va activando a través del Espíritu en mí los dones, y mientras voy sirviendo en la iglesia, tomando parte, pues Dios activa esos dones, y estoy siendo de bendición a la iglesia, que es lo que dice Efesios. Estoy edificando a la iglesia a través de lo que Dios va depositando en mí. Amén. Y en esa escala Dios me va llevando, pero nunca en mi mente estaba como que yo quiero ser un predicador. ¿Te pasó por la mente así decirlo? No, yo nunca pensé, porque yo me acuerdo hasta, todo el que sabe de mi iglesia sabe que yo siempre me senté en una esquina, la primera fila, la esquina a mano derecha, yo siempre estaba allí. Y ahí yo cantaba allí, yo cuando cayó el poder de Dios, yo siempre estaba ahí. Pero nunca imaginé como que, wow, yo voy a predicar como hoy, que Dios me ha permitido predicar en la nación, casi en Estados Unidos, muchos estados de Estados Unidos, fuera del país, en otras naciones. Nunca me imaginé eso. A ver, hasta el sol de hoy. Creo que eso fue Dios quizás, en mi opinión, guardando mi corazón. De lo que ya le dije, que yo no amara más esa promesa que el que promete. Tú sabes, y yo, pues prácticamente estaba enamorado de Dios y todo eso fue el resultado de lo que Dios... Mira, yo creo que nosotros debemos de ser sinceros con nosotros mismos. Las promesas de Dios nos deben llevar a nosotros a ver cuán grande es Dios. Y amar a ese Dios que nos da por gracia esas cosas que nosotros no merecemos. El día en que nosotros quitemos la mirada del Dios que nos ha dado ciertas promesas, ciertos dones, un ministerio, es el día que nuestra vida irá a fracasar. Eso es amén. Porque estamos ahora sustentados no por el Dios que nos dio lo que nosotros tenemos, sino que ahora nuestro sustento es lo que hacemos. Uh-huh. Y es por eso que a veces estamos
haciendo mucho y haciendo mucho, y nos hemos olvidado de estar con Dios. Por eso hay mucha acción, pero poca oración. Mucha actividad y poca intimidad, porque las personas se enamoraron de lo que hacen y olvidaron quién fue el que les dio eso que ellos tienen hoy. Y olvidan que hoy somos lo que somos simplemente porque a Dios le plació. En su multiforme gracia, Dios nos ha dado un ministerio, pero nosotros de ninguna forma podemos amar más nuestro ministerio que a Dios. Y ahí es donde entonces, yo entendí eso, y hasta el sol de hoy a veces pues yo no quiero sonar muy, no sé, pero para mí, aunque Dios ha hecho lo que ha hecho, para mí es algo, lo veo como algo, no quiero decir normal, porque yo entiendo, yo tengo claro que todo lo que ha pasado es Dios. Eso es amén. No tengo interés alguno en querer enseñarle a la gente que todo lo que ha pasado por mí. Yo estoy convencido de que Dios ha hecho lo que ha hecho. Por eso yo estoy tan claro en esto, que el día en que Dios me diga, hasta aquí llegaste, ya yo me siento en una silla. Amén. Y sigo sirviendo en la misma esquina donde siempre me he sentado. Allí sigo sentado, adorando a Dios. Aunque ya no tenga que ir a viajar, aunque ya no me toque ir a las naciones, aunque ya no me toque predicar. Porque yo estoy consciente de que yo sirvo a Dios, yo no sirvo a ministerio. El día que me toque sentarme y Dios me diga gracias por estos 9 años de servicio, ya yo estoy conforme y no me voy a atribular. Entonces es que yo no me atribulo cuando la gente no me invita, cuando la gente no le gusta lo que yo hago, porque en realidad yo rindo cuenta a Dios. Y yo dependo de un Dios que ha sido el que ha sustentado mi vida y que lo he visto en alta, en baja, que Dios ha... Ya yo he comprendido que verdaderamente Dios es todo en mi vida. Amén. Eso es así. Y eso es lo que me ha ayudado hasta hoy. Qué bueno, mire, cuando estabas hablando de eso, me estaba llevando a la palabra del Señor que nos enseña en Filipenses, ¿verdad? Que Dios es el que pone como el del querer como el del hacer. Y cuando nosotros comprendemos, decía esto yo en la iglesia también, cuando nosotros comprendemos eso, que no es por nuestras voluntades que nosotros pensamos que lo alcanzamos y que lo somos, y entendemos que es Dios, entramos en una forma de humillación a Dios, reconociendo que el poder es de Dios. Hay una alabanza que cuando estabas diciendo esto me llevaba. Esta alabanza dice que yo le creo a Dios por encima de que Él pueda proveer, que Él pueda hacer, que Él pueda tener y pueda proveer nuestras vidas. Yo le creo a Él. ¿Ves por qué? Porque tengo que creerle a Dios por encima de las cosas. Y muchas veces, como decías anteriormente, que es bastante chocante donde ministra las vidas, que a veces nos enamoramos de las bendiciones, pero no nos enamoramos del Dios que provee las bendiciones. Nos enamoramos del ministerio, pero no nos enamoramos del Dios que nos suplió y que nos dio el ministerio, que nos llamó al pleno ministerio. Usted lo dijo de una forma, ¿verdad? En forma de espuma. Yo siempre le digo como elevador, que hay gente que quiere que sube rápido, pero lo que es rápido sube, rápido baja también. Entonces, siempre esperando en Dios es lo mejor. Dios conoce cada corazón, Dios conoce cada pensamiento, y Dios sabía quién era Reinaldo y qué Dios iba a hacer a través de Reinaldo. Y eso es poderoso, ¿verdad? Tu humildad, para que las personas puedan saber de que aún una persona que es tal vez callada, una persona que es reservada o tímida, podemos ver que Dios llama, que Dios transforma. Yo le decía a los hermanos, ¿verdad? Ahora por la gracia de Dios estamos pastoreando ya para 13 años. Me decían que yo le digo a ellos, yo era tímido. Y me dice, eso yo no lo creo. Pero lo que pasa es que cuando uno está frente al Espíritu de Dios, nos da la fuerza, la valentía para nosotros predicar y hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Pero realmente, como decía, te acompaño esas palabras igualmente. Somos personas reservadas. El que nos conoce que soy reservado. Entre todo esto, pero hemos entendido que el llamado y el que nos ha puesto ha sido Dios, y que estoy al 100% cuando Dios dice hasta aquí, pues hasta aquí. ¿Por qué? Porque conocemos que nosotros le servimos a un Dios poderoso, no un Dios de ministerio, un Dios que es el Dios todopoderoso, que en medio de eso Él nos llama al ministerio para todo, para su gloria, porque realmente al cabo de todo esto, la palabra nos dice que Él nos da dones y que nosotros lo pongamos, ¿verdad? Para servir, pero dice, al final es para el beneficio de la iglesia. Imagínense que no es ni para usted, es para aquellos que estén puedan gustar de eso que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida. Y me alegro, ¿verdad? Por esas palabras, porque Dios te ha llevado, como hemos dicho anteriormente, de tiempo en tiempo, de nivel en nivel, y ahora
prontito, estás ya has sacado algunos libros, eso es lo Sí. que Dios ha puesto la visión y nos gustaría que hablase, ¿verdad? Un poquito sobre de esta visión, que es lo que Dios ha puesto en tu corazón, qué es lo que estás haciendo para que las personas puedan también recibir bendición de parte de Dios. Sí, pues esto ha sido, como digo, Dios nos ha llevado en escalones. Hoy, aún yo escribiendo, que ya voy escribiendo el tercer libro, para la gloria del Señor, yo nunca me vi yo escribiendo libros. Pero sobre todas las cosas, esto me hace entender que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, el primer libro que lancé es Ahora qué, que es un libro digital, que ha sido de mucha bendición, gracias al Señor. Ahora que es un libro que trata acerca de cómo nosotros podemos superarnos después de un error, entender que los errores no son el final y que cuando nosotros le permitimos la gracia de Dios que nos transforme, nosotros podemos superar ese error, aprender de él y seguir el camino. Gloria a Dios. El otro libro que sale ahora, este mes, primero Dios, que estamos trabajando, dicho sea de paso, con una gente muy linda del Señor en la República Dominicana, la editorial Olan, que preside el pastor David, un hombre de Dios que nos está ayudando mano a mano. Entonces, ese libro sale este mes, primero Dios, el libro Un encuentro en la cima de la montaña. De hecho, ese fue el primer libro que Dios me dio. Wow. De ahí fue donde un día, lo testifico en la introducción del libro, donde un día yo estaba orando y estando orando, el Señor pone en mi corazón eso. Yo no sabía que era escribir un libro. Gramática. Si yo le tomo un papel ahora a usted, literal, y le escribo, usted va a pensar que es chino o arameo que le estoy escribiendo. Porque mi letra, por decirlo así, no es buena. Yo parece que estoy escribiendo cursivo. Entonces, Letra de doctor. letra de doctor que uno no entiende que es la receta. Entonces, yo decía, wow, seré yo, será algo mío. Porque mira qué cosa, esto comenzó, yo llegué hasta el 10º grado, yo no tengo cuarto año. No me gustaba la escuela, no me gustaba leer, no me gustaba hacer enseñaciones, siempre estaba cortando clases. Cuando yo vengo al Evangelio, que Dios comienza a poner en mí muchas cosas, yo amo la literatura, el que me conoce sabe, tú me quieres hacer feliz, regálame un libro. De hecho, antes de comenzar te dije que empecé a leer un libro que se llama La Cruz del Rey. Entonces, yo amo leer, amo la literatura. Una cosa que antes yo no quería, cuando estaba en el mundo, por decirlo así, yo no me gustaba. Pero ahí es donde Dios pone el hacer como el querer. Cuando Dios tiene un propósito, yo me empecé a interesar, leer muchos libros, muchos libros. Obviamente, sin dejar de leer la Biblia. Como dijo un escritor, navega en buenos libros, pero vive en la Biblia. Amén. Porque ahora mismo yo empecé a leer el Nuevo Testamento otra vez. Uh-huh. Pues la gente cree que uno lee el libro y deja de leer la Biblia. Eso es un error. Nunca podemos dejar de leer la Biblia. Ahora yo tengo espacios para leer el libro y espacio para leer la Biblia. Yo comencé un plan, estoy leyendo la Biblia nuevamente, el Nuevo Testamento completo otra vez. Eso no viene al caso. La idea está en que Dios pone ese sentir en mí, me da el tema, un encuentro en la cima de la montaña, un libro. Yo oré, porque ¿cómo yo voy a escribir un libro si yo no tengo esa habilidad de escribir libros? Yo no sabía nada del tema, cómo lo empiezo, dónde lo hago, qué hago. Y le doy gracias a Dios porque hoy ya voy escribiendo mi tercer libro. Wow. Pero me doy de cuenta que ha sido una motivación de Dios. No ha sido yo querer meterme en una zona donde no es la mía simplemente por yo proyectar que he alcanzado algo más que otro. Y simplemente decir yo soy un escritor y estoy escribiendo, ya estoy escribiendo el tercer libro. No, le doy gracias a Dios porque la motivación nació de Él. Amén. Quiere decir que cada libro que yo escribo, ya voy por el tercero, que el tercero se titula El mensaje de la cruz, que se lo enseñé. Amén. El mensaje de la cruz, todo lo que está impregnado en cada página ha sido una inspiración de Dios. Quiere decir que en realidad yo soy ese vaso que Dios está usando para escribir algo que Él está inspirando a mi vida. So que yo no puedo llevar todo el crédito de eso. Y le doy gracias a Dios por eso. Entonces, estamos en este campo ahora de la escritura. Y nuevamente doy gracias a Dios por la editorial Olan y el pastor David Moreno, que es un hombre que toda persona que quiera escribir, que quiera, ¿verdad?, o hacer un proyecto y que Dios le haya puesto ese proyecto, esas personas las recomendamos al 100 porque son gente que nos están ayudando con nuestros libros. Son de mucha bendición. Y aquí estamos. Ya estamos ahí. Como les dije,
encuentro en la cima de la montaña es acerca de Éxodo capítulo 24, cuando Dios llama a Moisés al monte para recibir las tablas, para tener un encuentro con él. Darle esa experiencia a Moisés de pasar tiempo con Dios. El primer capítulo, la invitación de Dios. Segundo capítulo es cada paso cuenta. El tercer capítulo es envuelto en la nube. Cuarto capítulo es un fuego abrasador. Y quinto es tiempo con Dios. Wow. Y 5 capítulos que van a ser de mucha bendición. Y ese libro nos invita a nosotros tener esa conexión, ese encuentro con Dios, mantenernos en ese encuentro con Dios. Y por último, ya para el año que viene va a salir, digo por último, no por último, porque quizás tengo otros que Dios me ha dado que vamos a trabajar. Ya el encuentro de la cima de la montaña lo están trabajando, ya eso está a cuestión de imprimir. Por eso estoy trabajando el de la cruz, el mensaje de la cruz, que es prácticamente que nosotros debemos de volver a hablar de ese mensaje. Amén. El mensaje de la cruz. No estoy hablando de simplemente como la gente ve, porque hoy día hay muchas religiones que tienen una cruz enganchada en el cuello en su iglesia, pero no conocen el poder de ella. Yo no estoy hablando de una cruz como un amuleto, como ponerle en la casa para espantar los espíritus. No, estoy hablando acerca de lo que Pablo dijo. El mensaje de la cruz para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces ese mensaje que transmite la cruz, entonces Cristo en el centro, toma tu cruz, seguidores sin cruz, enemigos de la cruz. El otro es la palabra de la cruz. Y el sexto capítulo es la victoria, el triunfo en la cruz. Y entonces ahí estamos. Dios nos ha dado esos proyectos y ha sido una etapa nueva, linda, que me la estoy viviendo. Porque como dicen los escritores, el que escribe sabe que lo más difícil de escribir es escribir. Pero cuando tenemos la dirección del Espíritu Santo, la letra fluye, el Señor te dirige. Y es una experiencia linda. Amén. Una experiencia linda. Y ahí vamos en eso. Gloria a Dios y yo me gozo, ¿verdad? Cuando me has compartido, ¿verdad? Que le doy gracias, ¿verdad? A tu persona, ya que siempre, ¿verdad? Compartes, ¿verdad? Me mandas mensajes y todo eso. Y tu victoria es mi victoria. Le doy la gloria al Señor de esta forma, ¿verdad? Este joven donde Dios te procesa, te llama, te va poniendo todo en su lugar y moldeándote en el proceso de la vida y bendiciéndote en el proceso. Eso nos enseña a nosotros, donde que nosotros en las manos del alfarero, Él nos puede hacer de nuevo. ¿Quién diría que una persona, verdad, que tal vez en sus estudios seculares no le gustaba la escuela, no le gustaba esto, pero más sin embargo, cuando Dios llama y cuando Dios está en el asunto y cuando Dios te pone literalmente el de poner como del querer como el hacer, ahí vemos la mano de Dios y el poder de Dios. Quiere decirle a ustedes que Dios es poderoso y que su poder todavía se mueve. Que a veces las personas se limitan. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sabes? Dios me ha enseñado y a través pues me gusta leer. Yo llevo mucho tiempo leyendo y he leído muchos libros. He aprendido gramaticalmente acerca de otros. Yo lo que quiero decir es que a veces las personas dicen, no lo voy a hacer porque yo no estoy apto, preparado para esto. Pero yo no estaba apto. Cuando el Señor me llamó a escribir mi primer libro, que estamos hablando años atrás, como 2 años atrás, que el Señor me llamó a escribir, porque esto es un proyecto que viene elaborándose por eso mismo. Y yo me limité. Este proyecto no ha salido, ese libro no ha salido, porque sencillamente, y no puedo mentir, ese proyecto no ha salido porque yo me limité y lo atrasé, me detuve. No, esto no es para mí. Y, ¿sabes? Y yo leí libros de personas que escribían unos libros así de 300, 400 páginas. Decía, no, eso no es para mí. Entonces me limité. Porque no entendía que era Dios quien iba a poner la gracia, que era Dios quien me iba a dirigir, que era Dios mismo, que cuando yo empezara a escribir, Él mismo me iba a dirigir, que Él mismo me iba a dar la sabiduría a través de la palabra. Y a veces a las personas Dios les da un proyecto, pero dicen, no, esto no es para mí. Y se limitan. Entonces, literalmente al tú limitarte, tú estás limitando al que te llamó. Porque ese que te llamó te va a dar la capacidad y te va a dar la forma en que tú vas a realizar esas cosas que Dios ponga en tu corazón. Por eso es que una de las cosas es que si tú estás seguro, y por eso es que te dije, le doy gracias a Dios porque no fue algo que yo me emocioné. Porque, haciendo un paréntesis aquí, hay algo que esta sociedad es muy egoísta. La sociedad de hoy es muy egoísta, que ha presentado una imagen, ¿sabes? Y ha mostrado como que el que no esté viviendo esa imagen, la imagen de hoy es
de exhibición, la imagen de hoy es que todo el mundo quiere sobresalir. Por eso es que tú ves las redes que hoy todo el mundo hace cosas para sobresalir, porque la imagen que se ha vendido es que mientras más followers tú tengas, mientras más seguidores tú tengas, más exitoso tú eres. Mientras más la gente te conozca, más exitosa tú eres. Por eso es que hay personas que se han entregado tanto a la publicación, a la exhibición, y han dejado su relación con Dios. ¿Por qué? Porque ellos viven de la exhibición. Si no me exhibo, si no publico, si no hago algo, estoy fuera de las plataformas y no soy eficaz. Pero Dios está mostrándonos a nosotros que cuando nosotros estamos en las manos de Él, Dios no necesita que nosotros andemos publicando, ¿no? Juan el Bautista nunca le hicieron un flyer. Juan el Bautista nunca le hicieron una promoción y Dios le llevaba a la gente. Porque tú serás eficaz en el ministerio que Dios te dé sin tú tener que estar promocionándote a ti. ¿A quién promocionaba Juan el Bautista? A Jesús. Y nuestra misión es promocionar a Jesús. A tal manera que Jesús le dijeron, tus discípulos se están yendo con con Jesús, refiriéndose a Jesús. Y él está bautizando y esto y lo otro. Y él le dijo, tranquilo, es necesario que él crezca para que yo me... Un verdadero llamado de Dios entiende que el que tiene que crecer es Cristo. ¿Sabes? Por eso que yo no necesito estar promocionándome, estar haciendo cosas simplemente para llamar la atención hacia mí. Me impacta porque Juan, cuando ve al Cordero de Dios viniendo caminando, esto es importante. Cuando Juan ve que de quien él estaba anunciando, de quien él estaba preparando el camino, viene caminando, él dice, mírenlo ahí. De él yo estaba hablando. Ese fue quien yo le anuncié. Juan no dijo, wow, no miren para allá porque me van a quitar la atención de mí, se cayó mi ministerio. Juan entendió, el cumplimiento de su ministerio estaba en, mírenlo a él. Él está ahí. Quiten la mirada de mí y póngala en él. ¿Quién es él? El Cordero que quita el pecado del mundo. Si hasta aquí llegó mi ministerio, Juan se sintió satisfecho cuando lo vio entrando. Y todo el mundo puso la mirada en él porque él dijo, es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando nosotros estamos dirigiendo a la gente hacia Cristo, esa es nuestra mayor satisfacción. Y debe de ser esa satisfacción, no decir, mírame a mí, soy yo, aquí estoy. Entonces, esa es la idea que Dios quiere que nosotros comprendamos. Y ahí por eso le doy gracias a Dios que en esto de los libros, aunque yo nunca había incursionado en esto, pero Dios me ha puesto aquí, ya voy por el tercero. Gloria a Dios. Mira, cuando decía estas palabras, me gustaría, ¿cuál es tu tomo y tu opinión en esta situación? Ya la cual, como dices, de esa forma muy, muy bien, donde yo creo que los oyentes pueden escuchar. Y es que yo diría que los medios comunicativos y las cosas seculares, la generación está en un tiempo, en una temporada que la tecnología todo es, se le dice la generación egoísta, ¿verdad? Selfie, que tiene que ver con el yo. Y estamos en unos tiempos donde los artistas de Hollywood, lo que es la televisor, lo que es las redes, diferentes lugares, empujan a toda la juventud, a las personas y a veces hasta los hermanos en la fe, los empujan literalmente a una forma de que ellos tienen que ser como ellos. No sabiendo que la Biblia lo dice claramente, no tenemos que imitarlos a ellos. Dios tiene lo que es para nosotros. Pero ¿crees que esto es lo que está pasando, de que empuja porque está haciendo como forma para ellos de que los lleva a una magnitud que dice, espérate, el mundo está funcionando así, pues yo tengo que funcionar así? Y cuando ven esa forma, se encuentran muchas personas que están haciendo lo mismo que la generación del tiempo presente que estamos viviendo están haciendo, que todo tiene que ver de mí, que todo es para mí. Y cuando venimos a ver, estamos persiguiendo lo mismo que las personas seculares que no tienen a Cristo siguen en el Señor. Y eso vemos como los niños ven en cosas donde están viendo las escuelas, en diferentes lugares, la internet, y todo esto le está influyendo a ellos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? La influencia que hay en muchas áreas de las personas. Es algo que sí le ha hecho
daño a mucha gente. Y por eso es que vemos que las personas, en vez de ser dirigidos por Dios, somos dirigidos por todas estas personas que lo que nos empujan a nosotros a hacer otras cosas. Sí, mira, yo creo que todo esto que usted ha tocado es un punto importante, porque literalmente cuando la iglesia quita la mirada de la palabra, pone la mirada en el mundo. Y ahora su influencia no es la palabra de Dios, no es el Espíritu Santo, sino que el mundo comienza a adoctrinar a esas personas. O si nosotros quitamos la mirada de la palabra, el mundo comienza a adoctrinarnos con sus modas, con su cosmovisión, con su ideología. Entonces, eso sucede cuando una persona quita la mirada de la palabra de Dios. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice la Biblia, no provienen del Padre, sino del mundo. Tristemente, el mundo está influenciando a la iglesia, más de lo que la iglesia está influenciando al mundo. ¿Debido a qué? A que la iglesia perdió ¿qué? Al Espíritu Santo y perdió la dirección de la palabra. Porque cuando la iglesia está firme en la palabra, cuando es la palabra que me dirige, cuando es el Espíritu, de hecho que el Espíritu Santo, eso es una de las razones que Jesús dijo, cuando venga el otro Consolador, Él os guiará a toda justicia. Pero como la iglesia ha perdido su influencia bíblica, ha perdido la dirección del Espíritu Santo, el mundo está influenciando más a la iglesia que lo que la iglesia está influenciando el mundo. Y eso exactamente es lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 nos manda a nosotros a ser luz y sal. Uh-huh. Luz y sal. Y está diciendo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, nosotros somos esa ciudad asentada sobre el mundo. El mundo nos mira, ve esa luz, ve esa sal. Y por medio de eso nosotros causamos un impacto. Presentamos el Evangelio, Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo, no dejándose influenciar por el mundo, a impactar el mundo. Uh-huh. Pero la imagen que el mundo está proyectando, la gente que se han divorciado de la palabra, están siendo seducidos. Y dice Santiago capítulo 4, o almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y la iglesia que no está fundamentada en la palabra va a ser arrastrada literalmente con el mundo, por el mundo. Y por toda la influencia y con todas las nuevas ideologías satánicas y diabólicas que están impactando hoy nuestra juventud. Wow, poderoso, ¿verdad? Que para que usted vea que todo lo que está a nuestro alrededor tenemos que velar, tenemos que cuidarnos, porque nos puede influenciar a una magnitud donde nos puede llevar a la perdición. Y es importante que podamos reconocer esto. Amén. Que aleluya. A veces hay cosas que parecen que no tienen sentido, que no son nada, que tal vez dices, pero son cosas que no matan, no hacen daño, pero realmente están haciendo de influencia en nuestras vidas sin saber o sin darnos de cuenta por no abrir lo que es la palabra de Dios y enseñarnos a nosotros, porque la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos revela, pero como decías en esas palabras muy preciosas, y es que cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de su palabra, entonces nos convertimos a ser ciegos, nos convertimos a ser sordos y nos convertimos a ser mudos. Literalmente, pastor, y el problema de hoy es literalmente ese. No hay no hay un problema tan trágico que es cuando el pueblo perece por causa del conocimiento. Cuando la gente quita la mirada de la palabra, y eso es lo que está pasando con esta generación. La generación de hoy, que tiene el acceso a tanta información, a la hora de la gente, voy a creer esto porque vi aquí, vi en YouTube, vi en Facebook, vi en Instagram, vi en Twitter que fulano dijo. La gente ya no busca la palabra como su guía, como su norte. ¿Entiendes? Entonces, mire, por eso es que la juventud está tan desenfocada y desorientada. ¿Por qué? Juan dice algo. Y también el Salmo 119 es un texto paralelo. ¿Qué dice Juan? Vosotros habéis vencido al maligno, porque la palabra de Dios mora en vosotros. Escribo vosotros jóvenes.
Los jóvenes vencen al maligno, pero no es viendo Netflix ni siguiendo. Tú vences al maligno si la palabra de Dios mora en ti. ¿Qué es lo que dice el Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Ve? Entonces, es importante que nosotros entendamos que la juventud de hoy está siguiendo patrones, pero patrones que no son bíblicos. Y es por eso que se enredan y terminan amando más el mundo. ¿Por qué? Porque su diseño fue formado por lo que estaban viendo. Esta es la imagen que yo veo, esta es la imagen que quiero seguir. Esta es la imagen que me presentaron, esta es la imagen que quieren seguir. Pero cuando tú eres formado por la palabra, cuando tú eres formado por la escritura, vea lo que vea, oiga lo que oiga, hagan lo que hagan, tú tienes fundamento. El problema de personas que no tienen fundamento es que siempre están imitando todo lo que ven, porque no tienen identidad bíblica. Yo no creo lo que creo simplemente porque alguien me lavó el cerebro y me dijo, yo lo confirmé en la Biblia. Y mis convicciones son bíblicas. O sea, yo por eso entonces estoy estable, y por eso es que muchas personas están estables, porque su palabra es su fundamento. Ahora, cuando tú te dejas llevar por todo lo que tú ves, entonces tú vas moviéndote, como dice la Biblia, por cualquier viento de doctrina. Triste eso. Wow, poderoso. Bueno, esto está maravilloso, el tiempo. Podemos estar aquí una segunda parte. Tiene que ser una segunda parte, claro, porque esto es solamente una introducción de lo que queremos hablar, hablando de los problemas de generaciones, hablando del problema que estamos viviendo presente, lo que está pasando también en los ataques emocionales, mentales y espirituales. Sí. Esos son ¿verdad? En otro mundo terrible donde podemos entrar, pero te doy gracias, ¿verdad?, que estés con nosotros. Estamos a la orden. Compartir con nosotros ese resumido testimonio, pero lo que queríamos llevar es que un joven de Dios lo puede transformar, lo puede cambiar, lo puede llevar a un lugar donde el propósito de Dios sea cumplido cuando nosotros le permitimos a Él que Él obre en nuestras vidas. Y para nosotros, ¿verdad?, es un gran privilegio que esté con nosotros y una gran bendición que Dios te lleve a escribirle, ¿verdad?, estos libros. Y yo sé que por ahí vienen cosas mejores de parte del Señor para tu vida, para tu familia. Y le damos gracias al Señor que sacaste este día para estar con nosotros. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de los hermanos. Sigan hacia adelante. Acuérdate que nos puedes escuchar a través también del Apple, también podcast, y también Spotify. Así que puedes escuchar, no tienes que vernos solamente, pero también nos puedes escuchar si estás trabajando, estás guiando, nos puedes escuchar a través de esas plataformas también. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, Reinaldo, por estar con nosotros. Amén. Y hasta la próxima, que Dios le bendiga.